Podcast. Las fracturas de hueso son bastante comunes y pueden presentarse en cualquier etapa de la vida. La buena noticia es que el hueso humano es capaz de regenerarse por sí mismo, pero para lograrlo es importante consultar con un buen especialista. Quédense en este episodio de Gel Café porque vamos a aprender todo lo que tienen que saber acerca de las fracturas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gel Café. Y hoy vamos a hablar de algo que es bastante común y que nos puede pasar a todos, como decía en la intro, en cualquier momento de la vida, y es fracturarse un hueso. Estas fracturas suelen ser más comunes en los extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores. Y en los niños porque se mueven más, porque tienen más actividad física, y en los adultos mayores porque se pierde densidad ósea. Pero bueno, lo mejor que tenemos en Gel Café es nuestro team de especialistas y hoy tenemos un gran invitado, que es el doctor Max Sarachaga, ortopedista. Bienvenido, Max. Hola Juana, muchas gracias por la invitación. Ya teníamos pendiente platicar en Gel Café y creo que el tema del que vamos a hablar hoy es algo que te ocupa en la práctica clínica todos los días. Sí, prácticamente todos los días. Digo, las fracturas son muy frecuentes en cualquier edad, cualquier tipo de pacientes. Lo vemos muy seguido. A ver, además eres médico de la Universidad Panamericana, que ustedes no sé si lo saben, pero por 18 años ha sido la número 1 en el ENARD, en este examen nacional de residentes, que dice mucho de la calidad de los médicos. Y luego hiciste ortopedia en el Instituto Nacional de Rehabilitación, o sea, en la casa de... Así es, correcto. O sea, 6 años de medicina en la UP. Luego me fui al Instituto Nacional de Rehabilitación, ahí hice ortopedia y ahí también hice una alta especialidad en cirugía articular. Ok. Muy bien, pues está claro que tenemos a un especialista para platicar. Me encantaría ir, doctor Sarachaga, si estás de acuerdo, explicándole a la gente que hay diferentes tipos de fracturas, que no es lo mismo A y B y que el manejo de cada fractura va a depender de esos factores. Y haciendo la investigación para este episodio, entendí que hay varios criterios para clasificar las fracturas, que uno tiene que ver con el estado de la piel cercano a la fractura, ya nos vas a explicar tú mejor, también de la dirección y la forma que tiene esa fractura y finalmente del mecanismo por el que se causó la fractura de la que estamos hablando. Entonces, me gustaría, si hice bien mi tarea, que entremos en la primera clasificación y son las fracturas respecto del estado de la piel cercana a la lesión. Correcto. Sí, digo, efectivamente las fracturas son un mundo, ¿no? O sea, depende mucho del paciente, depende mucho de la edad, depende de un chorro de factores, ¿no? Ujú. Y el estado de la piel es uno de los más importantes porque nos habla además de gravedad y de pronóstico a largo plazo. ¿Y a qué me refiero específicamente? Existen dos tipos y las Sí. clasificamos de esta forma. Las fracturas cerradas, es decir, que la piel está intacta, y las fracturas abiertas o fracturas expuestas, que nos hablan de que el foco de fractura tiene comunicación con el medio. Es decir, que la piel sufre una lesión. Se rompió. Se rompió la piel Ujú, y la fractura está comunicada con el medio ambiente. ujú. ¿Y cuál es el problema de este tipo de fracturas? Que nos dan el riesgo de que se infecte esta fractura, que eso puede ser una complicación catastrófica, ¿no? Entonces, por eso la importancia es saber si es expuesta, perdón, expuesta o no. O sea, ¿Sí? quiero entender que si una fractura es no expuesta, es decir, si la piel no se rompió, puede ser menos compleja que si hay exposición. Sí, de entrada la respuesta es sí. Una fractura cerrada nos baja muchísimo el riesgo de infección, que eso ya de entrada es muy bueno. Pero no depende la gravedad o la complejidad de esta fractura de la exposición o no, porque incluso la exposición se divide en varios tipos. O sea, Ujú, las fracturas expuestas pueden ser solo un puntito de la piel que se abrió, o puede ser una herida de más de 10 centímetros, ujú, 15 centímetros, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, tal vez una fractura cerrada, pero muy compleja por la forma de la fractura, es menos grave que una fractura expuesta que solo se expuso un puntito de la piel, ¿no? Entonces, son muchísimos factores que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, escuchándote, pienso en qué tan frecuente es que las fracturas no expuestas o las fracturas cerradas, donde no hay lesión de la piel, el paciente se preocupe menos por la atención
hospitalaria de su fractura, digamos, no sé si es el término correcto, y entonces se recurra a estos masajes o ungüentos o vendajes y tal, cuando en realidad se trata de algo que no es un esguince o un tema muscular, sino un hueso roto. Correcto. Digo, muchas veces estos pacientes pueden seguir con su día después de Ujú. fracturarse y es días después de la lesión que acuden a atención porque ya se dieron cuenta que el dolor no baja o la inflamación aumenta, etcétera. Entonces, una exposición tal vez un poco más aparatoso o llamativo en un Ujú, principio, que salga sangre de la piel, y eso hace que la atención tal vez sea más rápida. Pero ujú. sí, un paciente con algún tipo de fractura que no sea tan molesta puede estar días o semanas sin atenderse, ir a que se le hagan masajes, fisioterapia, lo que sea, y en realidad está retrasando una atención Eso te importante. iba a decir, Max, ¿y eso puede complicar la fractura o no pasa nada? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Depende un poco de qué hueso estamos hablando, pero hay huesos que si no los atendemos o inmovilizamos, se puede terminar desplazando la fractura. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una fractura en algún hueso largo como la tibia, el fémur, si no lo atendemos, si no hacemos nada, la fuerza de los músculos que jalan pueden terminar desplazando esta fractura, ¿no? Ujú. Entonces, sí es importante inmovilizarlo si es necesario o en algunos casos operarlo de manera pronta, ¿no? Para que no haya esta complicación. Y la manera de entender si se trata de una situación muscular, que sí puede ser atendida de otra manera, y fractura es cuál. Pues normalmente las fracturas duelen mucho. Entonces, cuando hay un golpe, una lesión de este tipo, el intenso dolor es el que lleva a los pacientes a buscar atención médica o incluso se van directo a los rayos X por su Ajá. cuenta, ¿no? Pero no digas eso porque, por ejemplo, yo, muy mala paciente de ortopedia, me confieso, tengo un umbral de dolor muy alto. Entonces, Exacto. si fuera solo por el dolor, pues no voy, Claro. ¿no? Eh, Creo que sí es importante, pero no sé tú qué opinas, descartar siempre a través de una radiografía y una radiografía indicada por el médico para podernos decir cuáles son los planos y las tomas y tal, que efectivamente no se trata o sí se trata de una fractura. Correcto. O sea, muchas veces, aunque sea un golpe muy sencillo aparentemente, hay que descartar una fractura, ¿no? Por ejemplo, algo muy frecuente es en los esguinces de tobillo. Ujú. Los pacientes pueden caminar sin problema tal vez, pero hay que hacer una radiografía porque puede haber una fractura que no sea tal vez evidente en el inicio, pero hay que descartarlo con rayos X prácticamente siempre. Es que me acuerdas que estaba en algún momento en un box de estos de entrenar para Hyrox y alguien se dobló el tobillo justamente Ujú. haciendo un ejercicio en los bancos. Y entonces todo el mundo decía: "Hielito, no pasa nada, simplemente fue un esguince, tranquilo". Es más, había un médico ahí en el estudio, y entonces: "No, no, seguro que no fue, una fractura y tal, no es necesario que te hagas radiografías". Entonces yo me acerqué y le dije: "Ve a hacerte una radiografía". Ve, háblale a este ortopedista que es experto en pie y que te recomiende. Efectivamente, después, deportista, que además es nutriólogo y muy viral, eh, fue a hacerse la radiografía. Tenía una Tenía una fractura. fractura y una fractura que debió ser atendida, no sé si quirúrgicamente o no. Así que no se confíen y el hielito y el tal, hay que ir con el especialista. Ahora, ya hablamos de las fracturas cerradas, como nos explicaste, de las fracturas expuestas y del riesgo de que se puedan contaminar. Y luego están las fracturas clasificadas por la dirección o la forma de la fractura. Explícanos. Correcto. Pues depende de cómo sea el golpe o la energía, cómo se transmite al Ujú, hueso. El hueso puede romper de diferentes formas. Por ujú, ejemplo, lo más común que vamos a ver son las fracturas transversales u oblicuas, que esas nos dan cuando tenemos un golpe directo al hueso, ¿sí? sí. Entonces el hueso, por un golpe directo, se rompe y hace ese patrón de fractura. Esos son patrones bastante inestables, ¿no? Tú imagínate un hueso roto así de manera transversal, pues no tiene ninguna estabilidad. Luego están, por ejemplo, los espiroideos, que son por torsión, por ejemplo. O sea, Esos, una fractura de espiral. una espiral Ok. exactamente. Eso hace que cuando el hueso sufre una torsión, se rompe así, y eso es un patrón más estable, por Ujú. ejemplo. Y luego hay otros patrones más complejos, los patrones multifragmentados o conminuidos. Son muchos fragmentos, normalmente más de 2 o 3 fragmentos que hacen que su atención sea más complicada. Ujú. Son sobre todo lesiones ya de más alta energía. Ok. Ahora, déjame preguntarte aquí
si todos estos tipos de fracturas necesitan cirugía o no. ¿Cuáles son las alternativas? No me imagino un hueso partido en varias partes, cómo se le hace ahí, en cada una de estas direcciones y formas, cuáles son las atenciones más típicas, entendiendo, por supuesto, que hay otras variables. Claro, a ver, depende de muchísimos factores, ¿no? Es un mundo el tema de las fracturas, porque ahí empezamos por la edad. O sea, no es lo mismo un niño, que creo que ahorita vamos a tomar el Ujú, tema, que un adulto mayor. Y depende también de qué hueso estamos hablando. Hay huesos que con más frecuencia operamos que otros. Hay huesos que toleran mucho eh, que haya un poco de angulación o desplazamiento entre fragmentos de hueso. Es muy variable, pero sobre todo se trata de qué hueso es, qué edad tiene el paciente. Y esto es lo bonito de la ortopedia, no es nada más una receta de cocina de, es este hueso, tiene este tipo de fractura, se opera. No, ahí tenemos que ver al paciente como individuo y tenemos que ver a qué se dedica, qué edad tiene, qué deporte hace. Todo eso influye en si lo operamos o no. Y luego también influye el desplazamiento entre los fragmentos, ¿no? Qué ujú. tan angulado está o qué tan desplazado está un fragmento de otro. Obviamente, mientras más desplazamiento o más angulación, pues con más frecuencia vamos a optar por una cirugía que por un yeso, ¿no? Ujú. Ahora, se me antoja aquí preguntarte, aprovechando, sé que las imágenes, ¿no? El diagnóstico por imágenes es su principal herramienta. Normalmente, ¿qué usan? O sea, porque no son solamente la radiografía, las tomografías, las resonancias. ¿Cuándo usar cada una de ellas? Exacto, el estudio inicial siempre va a ser la radiografía. ¿Por qué? Porque es un estudio que tenemos muy accesible. Ujú, O sea, digo, antes era tal vez en los servicios de urgencias o en un hospital. Hoy en día, en todos lados te puede hacer una radiografía sin cita incluso. Entonces, ujú, eso es el estudio inicial siempre. Y en muchas fracturas nos vamos a quedar con eso. Con rayos X, mínimo pedimos dos diferentes proyecciones para ujú, confirmar que se trata de una fractura. Pero en algunas fracturas específicamente, sobre todo en las que están en la articulación, pedimos tomografía en algunos casos para ver exactamente y definir el patrón de la fractura, cuántos fragmentos, y eso más enfocado ya en una probable cirugía, ¿no? ujú. Planear por dónde vamos a entrar en caso de hacer una cirugía, por la parte frontal, por la parte de atrás de la muñeca, por ejemplo, ¿no? Eso la tomografía nos ayuda mucho. Y luego está la resonancia magnética. Lo usamos muy rara vez en fracturas, por ejemplo, en fracturas por estrés lo llegamos a Ujú. usar, pero no es un estudio que usemos tan frecuente. Rayos X y tomografía son los que más usamos. Ahora, importantísimo, porque una de las preguntas más frecuentes o de las inquietudes más frecuentes en quienes sufren una fractura es, el doctor me dijo que me tengo que operar, pero yo no creo, yo creo que eso pega solo. Y mi pregunta siempre con estas personas que me lo cuentan es, ¿qué estudios te hicieron antes? Y me sorprende que una radiografía pueda remitir inmediatamente a una decisión quirúrgica, pero puede ser en algunos casos o no. Sí, muchas veces con la pura radiografía sabemos que tenemos que operar y no necesitamos más estudios, ¿no? Ujú, Eh, Como te digo, a veces usamos tomografía en fracturas más complejas que ujú. tenemos que ver bien. La tomografía lo ve en 3D. Ujú, Entonces vemos todo el hueso, se ven padrísimo, ¿no? Las fracturas ahí. Pero con puros rayos X podemos decidir en casi todas las fracturas si tenemos que operarlo, ¿no? okey. Ahora, también está la tercera clasificación de las fracturas, y es el mecanismo que las generó, la causa de esa fractura, y esto también va a definir en mucho el tipo de tratamiento. ¿Cuáles son esos tipos de fractura? Correcto. Digo, estas son fracturas, por ejemplo, existen las fracturas por estrés, Ujú, que se trata de una carga repetitiva sobre un hueso. Esto lo vemos mucho en deportistas de alto rendimiento y sobre todo deportistas de deportes de mucha carga, no sé, ujú, maratonistas, por ejemplo, ujú, que después de correr 3 veces por semana, 20, 30, 40 kilómetros, lo quieras, pues el hueso lo sufre, ¿no? Entonces existen pequeñas fracturas en algunos huesos, como en la cadera, por estrés. Luego existen las fracturas por compresión, que vemos frecuentemente en las vértebras en adultos mayores que se caen, por ejemplo, de sentón, ujú. y tal vez no se dan cuenta hasta que en algún momento les hacen estudios por otra cosa y vemos que una vértebra está comprimida, ¿no? Son las fracturas por compresión. Y luego existen otras más raras que son por abulsión. Por ejemplo, en el pie es muy frecuente la fractura del quinto metatarsiano o fractura de Jones. Ya me lo rompí. Sí, se tuerce el tobillo y el tendón jala y se trae un pedacito de hueso, ¿no? Esas Ujú. son las fracturas por abulsión también. Bueno, pues he sido cliente de 2, de 3 de esas Sí. fracturas, y me hace mucha gracia que les digo: "No, ¿qué te pasó?", porque estuve en muletas y tal, y yo decía: "Bueno, es que tengo una fractura por estrés",
Y me decía la gente: "¿Tan estresada estás?". Sí. No, no es estrés de ese que vivimos todos los días del trabajo, sino del sobreesfuerzo, ¿es correcto decirlo? Sí, sobreesfuerzo, sobrecarga, exactamente, Sí, que estresas el kilómetro hueso. kilómetro 25 del maratón de la Ciudad de México, por cierto. ¿Cómo tratar las fracturas dependiendo del mecanismo que las causó? Pues ahí volvemos al mismo tema, ¿no? Es un mundo y depende mucho del paciente, la edad. Pero, por ejemplo, las fracturas por estrés casi siempre las tratamos con reposo. O sea, reposo y descargar el peso, es decir, no apoyar. Ujú, Entonces empezamos con muletas, bastón en algunos casos, y dejamos que la naturaleza haga su trabajo y que el hueso consolide o que pegue, como decimos, ¿no? ujú, Las fracturas por abulsión, lo mismo. Muchas veces se tratan con una inmovilización, muletas, reposo y que el hueso haga su trabajo. Al final, el cuerpo es muy sabio y el hueso consolida, ¿no? ujú. Muy bien. Ahora sí, enfoquémonos en las fracturas en los niños. Son frecuentes porque se mueven, porque se montan al árbol, porque se caen, y todos decimos coloquialmente, perdóname, tú ya lo dirás técnicamente, que los niños son como de caucho y que vuelven a pegarse. ¿Cómo atender las fracturas de los niños, si esto es cierto o no es cierto? ¿Y cuáles serían las recomendaciones que les podríamos dejar a los papás? Sí, las fracturas en niños son súper frecuentes. Digo, todos los que hemos estado en un servicio de urgencias en fin de semana, por ejemplo, vemos una cantidad impresionante de niños y justo los niños son muy resistentes a las fracturas, ¿no? Se caen, se pegan, lo que sea, Mm, y aunque se fracturen, los niños son mucho más sencillos de tratar en algunos casos porque están en crecimiento. Entonces el hueso tiene una capacidad de regenerarse mucho mejor o mucho mayor que en un adulto, por ujú, ejemplo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, depende de qué hueso estamos hablando, depende de cómo es la fractura, el patrón que ya platicamos, pero es mucho más frecuente en niños que no los tengamos que operar. Les ponemos a veces una inmovilización, 4 o 6 semanas y listo. Lo importante en los niños es, ante cualquier sospecha, pues hacer una radiografía consultando con un médico. Y aquí existe, además de la ortopedia, existe una alta especialidad en ortopedia pediátrica, ok. que son ortopedistas que se dedican prácticamente solo a los niños, ¿no? ¿Y qué pasa con los niños? Que no se manifiestan tal vez igual que un adulto. Entonces, tal vez están un poco más llorones de lo normal y muchas veces como los papás ni siquiera lo vieron, ¿no? Estaban Ujú. jugando con los amigos. Sí, sí, él se levanta y se sacude y sigue Exacto, jugando. exacto. Ujú, Pero ¿qué pasa luego? Se inflama o se quejan. A los niños hay que creerles, ¿no? Si dicen que les duele y se les inflamó, hay que consultar con un especialista y descartar que no sea una fractura. Afortunadamente, lo más probable es que se inmovilice, ¿no? Con ujú. un yeso, una fibra de vidrio y en algunos casos también cirugía, pero es más raro. Bueno, y entre ellos, eso de traer el yeso es ser un héroe Sí, porque claro. Sí, les encanta, a los niños les firman todos sus amigos. exacto, se vuelve divertido y estamos atendiendo correctamente la fractura. Exacto. Ahora, en jóvenes y adultos jóvenes, cada vez es más frecuente las fracturas practicando deportes. Qué bueno, eso quiere decir que hay más gente preocupándose por hacer alguna actividad física, pero claro, no estar correctamente asesorados o no estar correctamente preparados o simplemente a veces, en mi caso, no escucharte puede generar una fractura. Y aquí quisiera preguntarte, no solamente cómo atender, porque ahí hay más resistencia en ese grupo, no sé si tú compartes lo mismo, por los tratamientos quirúrgicos, eh, y qué hacer para rehabilitarse después de una fractura. Sí, digo, como bien dices, cada vez el deporte es mucho más frecuente. Hay como una epidemia de deporte, lo cual es excelente. Maravilloso, la primera epidemia que todos Es celebramos. buenísimo, pero obviamente esto tiene algunas consecuencias. Y claro, tratar deportistas es un poco diferente. Depende obviamente del nivel Ujú, de deportistas que estamos hablando. Nivel amateur o alto rendimiento, son los que más se resisten a, oye, pues te tengo que operar y tienes que estar fuera de las canchas o lo que sea 3 meses, pues no quieren, ¿no? ujú, Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Y la clave también para que no tengan secuelas a largo plazo o ujú. complicaciones es que regresemos en el punto correcto, o sea, que ya estemos al 100% para regresar a la actividad deportiva, si no tenemos el riesgo de tener secuelas a largo plazo más complicadas, ¿no? Pero sí, los deportistas se lesionan con frecuencia, a veces se fracturan también y pues, hay que saber tratarlos porque sí son pacientes un poco diferentes que los que hacemos deporte más normal o los que no hacen, ¿no? Ujú. Ahora sí vamos a las fracturas en adultos mayores. Lo que te quiero preguntar primero es, en adultos mayores,
O sea, no son evitables, o sea, el adulto mayor y fractura ósea es una combinación inevitable, ¿o sí? No es inevitable, o sea, existen muchos factores en los adultos mayores que hacen que se fracturen con más frecuencia, por ejemplo, Ujú, que en los jóvenes. Y aquí estamos hablando de la osteoporosis específicamente, que es una ujú, enfermedad muy, muy prevalente en el mundo, pero que tiene tratamiento. ujú. Y justamente el tratamiento de la osteoporosis va encaminado a que no existan este tipo de fracturas. Que Pero bueno, por cierto, perdóname, es un tema que traemos pendiente en la parrilla de Gel Café. Ya tendremos un episodio específicamente para hablar de osteoporosis. ¿Cómo prevenir, doctor, las fracturas en adultos mayores? empezando por prevenir la osteoporosis o en Ujú, caso de la osteopenia, ujú, digo, existen ahí, es un mundo la osteoporosis, es un tema interesantísimo. Pero pacientes que ya tienen osteoporosis declarado o diagnosticado, eso se tienen que tratar sí o sí. Y luego está el paciente con osteopenia, que todavía no llega a osteoporosis, pero pues, va en camino, ¿no? Ese paciente, dependiendo de otros factores como su edad, por ejemplo, y algunos factores que se miden con unas escalas, les da el riesgo de fractura en 5 o 10 años. Y esos pacientes que están en riesgo, tenemos que tratar la osteoporosis y darles medicamentos para mejorar la densidad del hueso, ujú, porque si no, con cualquier caída se pueden fracturar. Y en ujú, adultos mayores justamente existen otras barreras, existen las barreras visuales, auditivas, si ya no ven bien o ya no escuchan bien, tienen más riesgo de caerse incluso en su casa ajá. con lo que sea que haya en el piso, lo que sea que haya en el camino de su cama al baño, por ejemplo, ¿no? En la noche no prenden la luz, entonces son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta en los adultos mayores para evitar que se caigan y se fracturen. Ujú. Y yo quiero agregar algo a esta eh, llamado a la prevención y es revisar los espacios en los que los adultos mayores se mueven normalmente. Es decir, hay muchos riesgos en casa relacionados con escaleras que no tengan barandales o que tengan escalones muy altos. Evidentemente es mejor y privilegiar que los adultos mayores estén en plantas bajas, que no tengan esta frecuencia de tener que usar escalones, sobre todo que no tengan ¿no? Los sistemas de seguridad necesarios en las duchas, en los baños. Es importante contar con estas manijas, con estas herramientas para que se puedan sostener. Es importante estar al pendiente cuando están en la regadera, porque suelen ser accidentes muy comunes, pero para todos, especialmente los que todavía, que todos vamos a llegar a ser adultos mayores, yo creo que, Max, tú dime qué opinas. La forma de prevenir fracturas más importante es fortalecer nuestros músculos. ¿Por qué? Sí, al final existe una sinergia, ¿no? Entre el músculo y el hueso. Una cosa es que el hueso esté débil, pero si además el músculo está débil, que le llamamos sarcopenia, Ujú, esa sinergia es gravísima, ¿no? Porque además de hacer más fácil que se fracture un paciente, digamos que ya se fracturó y no tiene buena musculatura, su recuperación va a ser mucho más difícil. Entonces, tener buena musculatura, es decir, hacer actividad física con frecuencia, nos va a ayudar a que si existen este tipo de lesiones, se recuperen mucho mejor los pacientes. Porque el problema de que se fracture en adulto mayor es justamente la recuperación. Muchos adultos mayores les cuesta mucho la recuperación o incluso ya no logran llegar al nivel de actividad que tenían previo a la lesión. Entonces ujú. ahí el músculo juega un papel súper, súper importante, a veces hasta más importante que el hueso, ¿no? El consumo de calcio, vitamina D, alimentos, ¿cuáles serían tus recomendaciones generales para cuidar nuestros huesos? En general, una buena alimentación. O sea, no es necesario suplementar si cumplimos con una buena alimentación. Pero bueno, en adultos mayores es diferente, ¿no? Ujú, Ahí tal vez valdría la pena, ante la duda, consultar con un geriatra, un especialista en todo eso y suplementar en pacientes que lo necesitan. Y en pacientes que ya tienen osteopenia o osteoporosis, claro que están los medicamentos para eso, los suplementos de calcio, hay muchos medicamentos que se pueden tomar, pero siempre asesorados por un experto. siempre asesorados por un experto. Están las mujeres posmenopausia que empiezan a necesitar también Exactamente. suplementación o atención con medicamentos incluso. Así que nuestros huesos son la estructura que sostiene no nuestro cuerpo, nuestra vida. Así que tenemos que cuidarla y ante una fractura que puede eventualmente suceder por practicar un deporte, por un accidente, eh, por porque tenemos osteoporosis, en fin, atiéndanse, por favor, con un especialista que empiece por tomarles
una radiografía para saber cuál es el estado de sus huesos y también se vale tener segundas opiniones cuando tengan dudas acerca de cómo intervenir sus fracturas. Pero bueno, si tienen una fractura, les voy a recomendar que consulten al doctor Max Sarachaga, que está en el Hospital Ángeles del Pedregal, donde además tienen extraordinarios equipos de diagnóstico de imagen. Ahí estuve yo cuando me fracturé en el maratón y me fue muy bien, ya no traigo muletas. Y recuerden que todos los lunes tenemos un tema de salud en Health Café. Max, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. O al contrario, gracias a ti por la invitación. Me parece un tema interesantísimo y que le puede ser de mucho interés en general a la población, ¿no? Pero hay otro con el que te quiero comprometer. Dime. Yo estuve investigando y me contaron que eres un crack en lesiones de rodilla. Sí, es parte de mi práctica diaria, de lo que más hago, entonces, claro, con gusto. Pues después entonces vamos a dedicarle un episodio de Health Café a hablar de las lesiones en rodilla, porque sé que todos los que están corriendo, los que quieren ser maratonistas y tal, tienen muchas preguntas al respecto. Pues bueno, nos vemos el próximo lunes. Recuerden que el episodio lo encuentran en Spotify, en Amazon Podcast, en Apple Podcast, pero también lo encuentran en la plataforma de Excelsior en YouTube. Ahí nos podemos ver, platicar, hacer preguntas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes aquí en Health Café. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.